Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar de nuevo con ustedes, con mi queridísimo compañero Rafael García Villegas, con Laura Regis. Hola, Laura, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Mi querida Laura Barrera, bienvenida de nueva cuenta. Un abrazo afectuoso a todo el auditorio y mucha información esta noche para que nos acompañen. Vamos a tener aquí en el estudio a una artista que está abriéndose brecha a lo grande en el séptimo arte. Carla Castañeda, que ella pues va a tener una colaboración muy interesante con Guillermo del Toro y ha sido ganadora de premios muy importantes como el Ariel por cortometrajes de animación. Así que se va a lanzar ahora a hacer un largometraje. Y vamos a estar platicando de fotografía. Por ahí están los archivos de Mariana Jampolsky, motivo por el cual hoy les hacemos esta pregunta. Les preguntamos, ¿cuál es la imagen que ustedes recuerdan de algún músico, una imagen emblemática, ya sea en un momento de actuación, arriba del escenario, afuera del escenario, en su vida personal, en su vida familiar? En fin, vamos a platicar acerca de esto, así que váyanse conectando con nosotros, platíquenos de una imagen que recuerden de algún músico. Y también sobre esto va nuestro siguiente comentario y anuncio. Los dejamos con la voz de Mike Rock, fotógrafo de David Bowie. I'm very happy to be here in Mexico City. I'm delighted to see, I know you sort of came to see me because I'm a purveyor of the goods, but I know David Bowie is deep in all of your psyches, and I love it. He was a beautiful man. Not only did I see this genius unfold in front of my camera, but he was very kind to me at certain crisis points in my life. So he was, you know, not all artists are great people. Van Morrison is an incredible singer, but he's a miserable bastard, you know? Don't want to talk to anybody. David loved the world. He loved life. It's very sad that his life, I mean, he'd left behind a legacy that was enough for about 3 lifetimes. So it's not that he doesn't leave a massive amount of work, but it would have been nice to know what other mischief he would have gotten up to if he'd stayed around a bit longer. Of course, the irony for me, but also for the culture, is that, I don't know, do you know about what? Pues vamos a iniciar con algo de fotografía que les anunciábamos hace unos instantes. El pensamiento humanista y estético de Mariana Jampolsky, contenido en sus fotografías, grabados, libros, quedará bajo resguardo de la Universidad Iberoamericana. Nacida en Chicago en 1925 y naturalizada mexicana en 1954, la fotógrafa Mariana Jampolsky nos hereda un reflejo de la vida en México congelado en imágenes a partir de su mirada. Una de las primeras mujeres en integrarse al taller de gráfica popular y miembro fundadora del Salón de la Plástica. Su obra y legado tras su fallecimiento en 2002 fue donado a la Universidad Iberoamericana, quien se encarga de su resguardo. Lo que recibimos el día de ayer en donación es, por un lado, el legado fotográfico, la obra fotográfica de Mariana Jampolsky, que son cerca de 74,000 negativos, y también su biblioteca personal, que consta de 11,000 volúmenes, más de 11,000 volúmenes. Por la parte fotográfica, pues la obra de Mariana Jampolsky es reconocida sobre todo por la manera en que retrató y captó el México rural, ¿no? La manera en que también captó a los indígenas mexicanos, ¿no? Y la arquitectura, que también era otra de sus digamos, de los temas que le interesaban, ¿no? Y por el lado bibliográfico, pues Mariana recibió y adquirió a lo largo de toda su vida en México muchos ejemplares de editoriales mexicanas o extranjeras relacionadas con los temas que a ella le interesaban: antropología, historia del arte, grabado. Además del acervo documental y fotográfico,
se expone una muestra que recopila material mostrado previamente en la exposición Mirada que cautiva la mirada en 2012. Para esta exposición, que es parte de los compromisos que adquirimos, ¿no?, para difundir la obra de Mariana Jampolsky, se utilizaron materiales que previamente habían sido seleccionados para una muestra que en 2012 se montó en ocasión de los 10 años de su fallecimiento, ¿no? Y en aquella exposición, que fue muy famosa, llamada Mirada que cautiva la mirada, tenía una selección muy amplia de su obra, y la Fundación Mariana Jampolsky, que es quien nos entregó estos materiales, hizo una selección dentro de esa selección. El material llegó a las bóvedas de la Universidad Iberoamericana por su experiencia en el manejo de acervo documental antiguo. El señor Arjen van der Sloot, que es el viudo de Mariana, que nos donó también estos materiales, que después de buscar en muchas instituciones, encontraron también esta coincidencia, ¿no?, entre la mirada de Mariana, su compromiso y lo que expresa la universidad, y también por eso decidieron donarlo, además de la experiencia que tenemos preservando archivos históricos, ¿no? Esta exposición va a estar hasta la segunda semana de mayo, que es cuando nosotros cerramos el semestre. Ahorita no tengo el día exacto. Está abierta para el público en general. Con información de Fernando Salinas, César H. Meléndez, Noticias 22. Y ya lo veníamos anticipando, comenzó el 12º Gran Remate de Libros en el Auditorio Nacional, la ocasión perfecta para los amantes de las letras y celebrar, por supuesto, esos títulos que muchas veces quedan encajonados, olvidados en el polvo del olvido. El Auditorio Nacional acoge la 12ª edición del Gran Remate de Libros. Como en cada edición, la entrada es gratuita, hay actividades artísticas y culturales y lo más importante, puedes llevarte un libro desde 20 pesos. Encontrarnos en un espacio con más de 250 expositores y 800 sellos editoriales, donde lo menos de descuento que hay son 50%, abre una enorme posibilidad para que esa comunidad de lectora, esa comunidad que ama la palabra, que busca el libro, se encuentre con ellos. Libros ilustrados de filosofía, novelas, textos académicos y libros infantiles. Todos tienen cabida en este encuentro editorial organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Esta diversidad de oferta se transforma en la diversidad de públicos, de manera que se convierte también en una fiesta de familia. Eso hace que vengan los padres con sus hijos, con los abuelos, y puedan hacer en estos días de asueto, de mayor libertad en la ciudad, pues hacer una visita en comunidad, una visita en familia, donde todos van a encontrar algo. Este año se tienen programadas 264 actividades, desde maratones de lectura hasta conciertos, homenajes, mesas de análisis y sesiones de ilustración gráfica en vivo. Hay música, estará Iraida Noriega, estará Jaime López, vendrán autores como El Fisgón, como Bev, autores como Alejandro Rosas, que hablará de los 50 años del 68, habrá homenajes a Frankenstein, en 200 años de esa novela tan fundamental en nuestra cultura, habrá homenajes a Juan José Arriola, a Nicanor Parra, a Ibargüengoitia, a Raúl Renán, a Inés Arredondo. En fin, es un espacio de diálogo, de encuentro, donde la familia también se encuentra con una comunidad lectora. El Gran Remate de Libros del Auditorio Nacional concluye el próximo 3 de abril. Cabe destacar que el viernes 30 de marzo habrá una venta nocturna. Noticias 22, Julio López. Una recomendación para que no se lo pierdan, es un momento importante porque realmente en este remate de libros hay ejemplares
a muy buen precio que no tan fácilmente se consiguen. Y bueno, en el pabellón español ganador del León de Oro en la Bienal de Arquitectura de Venecia en 2016 se expone nuestro país. Se trata de un proyecto donde la arquitectura responde al secuestro de la especulación inmobiliaria. Vamos a ver de qué se trata. Seleccionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores para representar a España en la Bienal de Venecia en 2016 y ganadora del León de Oro en ese encuentro, la exposición Unfinished llega al Centro Cultural de España en la Ciudad de México. Unfinished expone el impacto que la crisis económica tuvo en la arquitectura en esa nación. Lo que hace la exposición es un juicio crítico sobre lo que ha sido el desarrollo urbano y arquitectónico en los últimos años. Existieron efectivamente unos años de burbuja inmobiliaria y cuando estalló la crisis en el 2007 quedaron muchos proyectos, muchas veces faraónicos, abandonados a su suerte. Entonces lo que hace la exposición es retomar estos proyectos, pero al mismo tiempo hacer una visión romántica y optimista hacia el futuro sobre las soluciones que se pueden dar a estos espacios. Descritas como ruinas contemporáneas, este fenómeno urbano es también común en países como México, si bien sus causas son particulares. Yo creo que la primera reflexión que tendríamos que hacer es sobre el papel de las ciudades hoy en día, porque ya es donde se conglomera la mayor parte de la población, y estamos en la Ciudad de México, que es un perfecto ejemplo de ello, y cómo la ciudad debe ser construida para las personas, no para la especulación ni para la inversión. Entonces hay un criterio de sostenibilidad que además quiero recordar que es uno de los 17 objetivos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y la sostenibilidad tiene que pasar por la reutilización, por el dar un nuevo uso a edificios que por lo que fuera hubieran perdido el uso inicial que tenían. La exposición fue curada por Iñaki Carnicero y Carlos Quintans. Se organiza en 2 espacios. El primero de ellos, titulado Visiones, donde 7 paneles suspendidos hacen las veces de diferentes planos para las 7 series de imágenes de artistas y colectivos españoles. El segundo espacio plantea al espectador un recorrido en forma de laberinto. Sí, en la propuesta que hicieron los comisarios hay efectivamente un juego dentro de este tono optimista que tiene la exposición, en la que se descompuso este plano en 7 planos consecutivos, y en la sala contigua las propuestas están organizadas en torno a una espiral. Y tienes un recorrido inducido que te va llevando cada vez más hacia un centro que siempre es como una interrogación, ¿no? Pero bueno, como habréis podido ver en las imágenes, se puede uno escapar en cualquier momento de esa espiral. Es la temática de la exposición y el planteamiento de su montaje, lo que se suma a la circunstancia particular del inmueble del Centro Cultural de España en México, y como edificio recuperado y reorientado en su uso, en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México. Es en ese mismo sentido que la institución lanza el concurso de fotografía sobre arquitectura inacabada, cuyas bases están disponibles en el sitio electrónico ccemx.org. La exposición Unfinished permanecerá abierta en el Centro Cultural de España, en México, hasta el 24 de junio de 2018. Noticias 22, Víctor Gaspar. Antes de la pausa, Rafa, tenemos un comentario sobre la pregunta que lanzamos el día de hoy. ¿Qué imagen les parece emblemática o qué imagen recuerdan de algún músico en cualquier circunstancia? Con el hashtag Noticias22 participe con nosotros, como ya lo hizo Karen Chávez, y que dice: esta para mí es emblemática. Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden en México, en el concierto que ofrecieron en 2016. Y como hace Karen, también los invitamos a que no solo queden en el comentario, sino también que compartan la imagen con nosotros. Y ahí está la presencia de Iron Maiden en México. Bueno, vamos a la pausa y esperamos más comentarios de ustedes. Hashtag Noticias22. El Colegio de México pone a nuestro alcance una serie pensada para los interesados en la historia de la gente común, de la vida cotidiana de México. Sin la menor duda, es algo que estaba haciendo falta en los libros generales de historia. No me refiero a los compendios, las enciclopedias, sino a investigaciones históricas más detalladas en las cuales se llegaba a precisar con mucho detalle
determinado tipo de acontecimientos, fechas, nombres, y sin embargo se dejaba en la sombra la humanidad de esas personas. Después del éxito de la historia de la vida cotidiana en México, Pilar Gonzalvo y su equipo de trabajo en el Colegio de México decidieron seguir explorando esta nueva manera de analizar la historia. La historia de la vida cotidiana nos muestra toda esa serie de detalles menudos, banales, pero en realidad importantes, porque son los que hacen nuestra vida cotidiana. Decidimos hacer una serie, esta serie, que en principio la planeamos para estudiantes, porque no solamente se limita a dar una anécdota o una situación específica, cada uno de estos libros, sino que además dice cómo la hemos buscado, qué hemos hecho para interesarnos por este tema. La colección La aventura de la vida cotidiana tiene hasta ahora los 6 primeros títulos que se pueden adquirir en el Colegio de México. Noticias 22, Irma Gallo. Y es un honor recibir esta noche a la cineasta Carla Castañeda, ganadora ya de 2 premios Ariel y que con una carrera trepidante sigue trabajando. La recordamos por Jacinta y La Noria, estas cintas de stop motion, y ahora trae un proyecto sumamente ambicioso e interesante de la mano de Guillermo del Toro. Laura, vamos contigo. Muchas gracias, Rafa. Carla, qué gusto recibirte, qué gusto estar con alguien que tiene una creatividad impresionante. Seguramente veremos a mis espaldas, a nuestras espaldas, algunas imágenes de tus anteriores cortometrajes, que son, como lo mencionaba Rafa, La Noria y Jacinta, realizados con una técnica, que realmente requiere mucho tiempo, requiere de una enorme imaginación, que es stop motion, y me parece que tu siguiente proyecto y este largometraje del que nos anunciaba, del que hablaba Rafa, que vas a realizar de la mano, acompañada, en colaboración con Guillermo del Toro, también va a ser en stop motion. Platícanos cómo nace esta posibilidad de colaborar con él y de qué se trata el proyecto. Bueno, yo a Guillermo lo conozco desde hace como 2 años, o 3 años más o menos. Lo conocí en Francia en un festival de animación que se llama Annecy, que es como el festival que encuentras como a toda la industria de la animación, a todos los animadores. Ahí han presentado a películas como últimamente Mi vida de Calabacín, que aquí le pusieron así, El niño y el mundo, muchos largometrajes. Y una vez que estaba allá no alcancé boleto para la masterclass, entonces le escribí. Previo a eso ya le había escrito hace muchos años para que viera Jacinta, lo vio y me contestó y me dijo que le había gustado mucho. Y lo vi en Annecy, entonces ya me dijo, no, vente, vamos a la masterclass. Y me tocó en primera fila, después me dijo, vamos a tomar un café, tomamos un café y pues de ahí empezó como la amistad y la parte como laboral, y platicamos de mi corto, no había visto La Noria, se lo enseñé y ya desde ese momento no he dejado como de estar en contacto con él y pues ha sido bien interesante, la verdad. O sea, apenas me está cayendo el 20 porque justo en el Festival de Guadalajara platicamos y me dijo que sí quería coescribir. Bueno, hay que decirle al público, tú eres de Guadalajara. Sí, yo soy de Guadalajara, también Guillermo del Toro es de Guadalajara. Entonces somos de Guadalajara ambos. Y allá también hemos coincidido cuando va y hemos platicado y ya teníamos como muchas ideas en común y ya habíamos platicado como de su infancia, de mi infancia, de sus fantasmas, de mis fantasmas, de sus monstruos, de los míos y todo esto. Y sí hay cuando uno ve, digo, son estilos muy diferentes, pero sí uno podría imaginar una colaboración sin ningún problema, aunque tú te dedicas a una cosa distinta de la que hace Guillermo del Toro, pero las imágenes, los personajes que creas, hay cierta afinidad. ¿Encontraste afinidad en qué parte? ¿En la estética, en la historia, como para decir aquí puede surgir algo? Pues yo creo que más bien también desde un principio Guillermo del Toro empezó haciendo stop motion en Guadalajara. Hace muchos años. Junto con Rigo Mora, que tuve la oportunidad de trabajar con él, pero fundaron allá Necrope y todo eso, entonces creo que es como una parte como fundadora de allá. Y bueno, tiene esa espinita, él la ha tenido siempre como la espina de hacer stop motion. Hace poco dijo que va a hacer Pinocho en un futuro en stop motion. Entonces la técnica como siempre le ha llamado mucho la atención. Y su imaginario y el mío creo que tienen mucho parecido y los personajes, bueno, yo
hago como monos machuecos y demás, bueno, él también. Pero, por ejemplo, la Noria, el personaje principal era un pez. Entonces, pues, platicando cuando vi la forma del agua, le dije, la Noria, el personaje no era un niño, era un pez, pero después lo cambié igual. Fue como una autocensura mía, porque yo no hubiera podido ser un pez. Entonces, creo que hay muchas cosas en común, su imaginario y el mío, y lo que hemos platicado. Y te digo que me agarró de sorpresa un poco, porque cuando nos sentamos, yo le pregunté que si iba a tener tiempo durante el festival para platicar, y me dijo que no, que iba a estar ocupadísimo. Y venía, bueno, 6 días antes había ganado el Oscar, ¿no? Entonces me dice, no, voy a estar ocupado. Y le dije, bueno, claro, ¿no? Pero me mandó un mensaje y me dice, ¿quieres venir a desayunar? Y yo, sí, claro, ahí voy. Y ya cuando fui a desayunar con él, seguimos platicando, teníamos ideas. Ya habíamos platicado de un largometraje y de cosas que teníamos en común, de la historia. Y ahí empezamos ya a escribir. Me dijo, vamos a escribir. Y luego volteé y me dice, ¿te late que coescribamos? O sea, yo escribir con él conmigo, y yo así, no, ni me lo preguntes, claro que sí. Y empezamos a trabajar, a hacer la estructura, todo. Y me levanto y le digo, ¿ya lo puedo anunciar? Y me dice, ya, claro. Pero como no me la creía, decía, no es cierto. No, mejor no lo voy a decir que mañana me diga que... Claro, dije, no, mejor no digo nada. Y la masterclass que dio al día siguiente, ahí lo dijo en público, dijo, voy a producir a Carla Castañeda. Sí, claro. Ya está Isa López, ¿no? Entonces ya yo estaba en la librería y todos me empezaron a decir, oye, ¿ya viste que Guillermo dijo que Guillermo? Y yo, no vi. Y fue como doble sorpresa, ¿no? Y ahí fue cuando me la creí. Le dije, mándenme el video para ver exactamente el minuto en que lo dice. Ahora sí, ya puedo decir. Ajá. Ahora, ¿cuándo nos vas a traer noticias de avances? Digamos que me dijiste, ya empezó propiamente el proyecto a marchar. ¿Tienen ya tiempos pensados? Tenemos un minutito ahí para que me comentes esto. No, mira, empezamos a escribir. Esa expectativa, ¿no? Sí, empezamos a escribir y lo que queremos es como que quede una historia muy sólida y muy bien contada. Y lo demás no lo hemos platicado. Yo sé lo que dura el stop motion, es 3, 4 años, sí, cuadro por largo, cuadro. ¿No? Y, por ejemplo, Jacinta y la Noria son 7 minutos. 7 minutos de Jacinta fueron 2 años. De la Noria, 7 minutos fueron otros 2 años. Ahora sí es diferente porque hay más gente, porque ya es una película, porque ya no te dedicas todo el tiempo tú solo a hacer todo con otra persona. Entonces, pues sí, cambia la cosa. Y en el proceso de producción, pues ya vendrá después de la escritura. Estoy viviendo como muy al día este sueño y estamos escribiendo. Carla, pues muchas felicidades, que haya un enorme éxito. Ojalá se puedan acelerar un poquito esos tiempos de producción del stop motion para que muy pronto tengamos esta nueva película, esta colaboración que seguramente tendrá pues resultados como los que has tenido sumado tu talento al talento de Guillermo del Toro. Pues no podemos esperar sino algo en verdad sorprendente y extraordinario. Muchas gracias. Muchas gracias por la Estamos invitación. en comunicación y nos vamos a una muy breve pausa. Textofilia Ediciones y el escritor José de la Colina se confabulan para llevarnos a revivir las noches de octubre en compañía del poeta romántico Gerardo Nerval. Autor de una poesía melancólica, Gerardo Nerval fue un periodista, cronista, poeta y dramaturgo que dejó una obra que superó sus excentricidades. El autor de Aurelia falleció en enero de 1855 y para homenajearlo, Editorial Textofilia le pidió a José de la Colina que tradujera Las noches de octubre. Nerval siempre tuvo un espíritu romántico y creo que ese espíritu romántico está impregnado en toda su poesía. Desde la parte del simbolismo hasta lecturas alegóricas se pueden de alguna manera hacer, ¿no? de la obra de Nerval. Y en el caso concreto de Las noches de octubre, que de verdad es un texto increíble, él está entre la crónica y la novela también un poco, o la crónica y el relato, ¿no? Finalmente narra toda una serie de episodios. Es un narrador en primera persona que tiene un contratiempo, no alcanza a tomar el tren y entonces decide dejarse llevar como el buen viajero que era y que el espíritu de, digamos, el momento lo vaya conduciendo hasta que conoce los bajos mundos parisienses, ¿no? Los lupanares,
el mundo de las chicas de la vida alegre, se topa con una serie de personajes estrambóticos también, va a los bares, que además él dice que son mejores los bares de París porque sí abren prácticamente toda la noche. En las noches de octubre, Nerval adopta la mirada de un viajero que se deja sorprender por los lugares y los personajes del París de noche. En la brevedad de sus relatos, se ve su pensamiento crítico sobre la literatura de su época, pero sobre todo, el gran observador que era. Él era un verdadero pues artífice de la palabra, entonces su precisión en las noches de octubre es impresionante, precisamente para darnos un retrato fidedigno de estos mundos por los que él va pasando y hacernos también como una especie de relato o crónica, ¿no? La precisión de sus palabras es impresionante, no por nada, bueno, era un gran poeta también, ¿no? Pero como prosista incluso hace unas preguntas bastante interesantes alrededor de la novela, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿no? ¿Alguna vez la novela reflejará las combinaciones extrañas de la vida? Inventáis al hombre porque no sabéis observarlo. Valorado por los surrealistas al grado de que André Breton afirmó que el espíritu de Nerval es el mismo que tenían ellos y que adoptarían años después, Gerard de Nerval desarrolló el realismo que posteriormente tendría su apogeo en el siglo XIX. Noticias 22, Alberto Aranda. Regresamos a estas latitudes. Pedro Valtierra, fundador de la agencia Cuarto Oscuro y la revista del mismo nombre, se declara un fotógrafo de la prehistoria y descree en quienes distinguen entre artistas de la lente y fotoperiodistas. Esta es la segunda entrega del reportaje La luz de la memoria que ha preparado la agencia N22. Usted sabe que la fotografía es un documento, un testimonio de la vida, de lo que ha pasado en la historia, ¿no? Es un retrato de una parte de la historia, de todos los temas. El archivo de Cuarto Oscuro debe tener alrededor de unos 600,000 negativos, quizá un poquito más. Y bueno, de fotografías digitales. Tenemos clasificadas, guardadas alrededor de unos 3 millones de fotografías. Y en ese caso, bueno, pues están entre otras fotos esta, ¿no? Que es una foto que se tomó en Chiapas en 1998 de un grupo de un campamento de refugiados en Soyep, en el municipio de Chenaló. Fui el sábado 3 de enero del 98, fui a este campamento al que ya habían ido otros fotógrafos. Yo fui a invitación de Juan Balboa, que era el corresponsal de la jornada. Llegamos, estaban los soldados ahí, que habían llegado un día antes a ese espacio, a ese lugar, un poco para dar seguridad, según ellos, a los indígenas, ¿no? A los grupos que estaban ahí, que eran sobrevivientes de Acteal. Yo estaba haciendo fotografías de los empujones, ¿no? Y de pronto aparece un tronco ahí, me subo y se dan los empujones, hago un disparo, ¿no? Queda bien la foto. No siempre uno logra lo que quiere, ¿no? Y pues hay que estar buscando un ángulo, el momento, ¿no? El disparar, buscar una mejor posición. Ese es el caso de siempre nuestro, de los fotógrafos, ¿no? Bueno, vamos a continuar con este serial que ha preparado la agencia N22. Mañana vamos a tener más material al respecto. Bueno, pues hay mucho que decir en torno al trabajo fotográfico de creadores contemporáneos como a quien acabamos de ver. Y sobre esto también les platicamos que Arturo Bermúdez, creador, entre otras cosas, del último leprosario de México, se ha consagrado como un destacado fotoperiodista durante 2 décadas, haciendo suya la máxima de Henri Cartier-Bresson, quien decía:
Fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje. El fotoperiodismo es algo súper sencillo. Es hacer fotografía de prensa. Es hacer fotografía que te impacte con una noticia. Es ser testigo en imagen o de incluso buscar la historia y el hecho noticioso. Sales a buscar la imagen. O sea, las imágenes no van a llegar a ti. O sea, como fotógrafo te sientes obligado completamente a buscar la imagen. Las imágenes no llegan. Fotógrafo, periodista o camarógrafo sin suerte, pues no es una ni la otra, ¿no? Entonces, pero esa suerte no es aleatoria. O sea, esa suerte se busca, esa suerte cae, porque de antemano tú ya te preparaste, ya tienes muy buena información por parte de tus fuentes, tienes persistencia, tienes constancia, ¿sabes? Que creo que son los elementos principales que también debe tener un fotoperiodista, ese conocimiento de dónde está parado. Lo que ves, lo que lees, lo que vives, todas las experiencias que vas acumulando con el paso de los años, todos esos libros que van incrementando tu saber, esa apropiación de historias que hace ver a los grandes pintores clásicos en el uso y manejo de la luz. De eso tiene que ver en la construcción de las imágenes para un fotógrafo. Pero una cámara ya de este tipo es una cámara que sí molesta. Tienes que ser demasiado preciso con lo que vas a tomar. Tienes que buscar de alguna u otra manera moverte en el lugar y ubicar qué es lo que quieres tomar. No puedes dilatarte demasiado tiempo en retratar a una persona o moverte mucho alrededor de ella. La verdad, la molestas. Hay ocasiones en que tienes que pasar pues, demasiado discreto porque pues, traes la cámara, entonces hay gente que se puede molestar, tienes que saber el momento, cómo poder equilibrar toda esa situación. Aquí frente a un restaurante, a una cafetería, hay una persona durmiendo en el ventanal, o sea, afuera del ventanal del restaurante, y hay otras personas pues tomando su café de manera a gusto, y valiéndoles un poco como la situación que se está dando al exterior de ellos, ¿no? Entonces es sorprendente, por ejemplo, ver cómo hay una total indiferencia por esas personas. Lo que hago en ese momento, yo aprovecho hoy en día pues, la tecnología que nos da los celulares. Pues es una herramienta al final de cuentas. Pues yo tomé pues, la imagen, ¿no? Pues están ahí, ¿no? 4 personas totalmente indiferentes con él, ¿no? Y es algo que todavía ahorita, si ustedes panean un poco la cámara, se pueden dar de cuenta que ahí está la imagen, ¿no? Trata de que lo que tomes cree conciencia en tu espectador. Y en ese momento te vas a considerar un fotógrafo. Bueno, pues ahí está el trabajo de este fotógrafo que, bueno, pues efectivamente lo que dice es captar el momento, ser muy preciso, ser muy directo en lo que se tiene que hacer, tener seguridad, decisión. Indiscutiblemente, y no ser acosadores con la cámara. Y a propósito de esto, los dejamos en la pausa con la entrega que nos tiene de este serial la Agencia N22 para el día de mañana, y así nos enganchemos más con el mundo de la fotografía. Desde niña, así desde los 11, 12 años, tomo Polaroids
Que digo, no es lo mismo que usar una cámara de 35 milímetros, pero pues igual es foto análoga. Y hasta la fecha uso mis cámaras en los conciertos o pues en la vida diaria, ¿no? Y pues me gusta como toda esa parte análoga. O sea, los rollos son carísimos, ¿no? Entonces, a veces siento que con la digital pues tiras fotos así a lo menso, porque, pues, o sea, tienes mucha memoria, ¿no? Pero con los rollos de fotos instantáneas son de 10 fotos, o hay unos que son de 8. Entonces tienes que tomar, o sea, con mucho cuidado las fotos, porque si no, pues te quedas sin fotos, ¿no? En el Museo del Palacio de Bellas Artes hay una fiesta de color para recordar a Chucho Reyes, el talentoso pintor jalisciense que maravilló, que sorprendió al mundo del arte y bueno, pues tanto a sus colegas como al público, entre ellos Pablo Picasso. Nacido en 1880, Chucho Reyes se convirtió en anticuario. Le gustaba decorar los papeles de China con los que envolvía sus ventas. Nunca se consideró a sí mismo un artista, pero él, aún en vida, se le vinculó con los intelectuales de su tiempo. El Museo del Palacio de Bellas Artes le dedica la gran exposición titulada La Fiesta del Color. Un artista que tiene un aspecto y aborda una tradición muy ancestral, artesanal, de preparar sus propios pigmentos, de trabajar con el papel de China, que era su materia prima, y cómo realmente a partir de su cuantiosa producción, porque llegó a producir miles de papeles embarrados, como él decía, cómo a partir de esta tradición artesanal, cómo a partir de esta instrucción sin academia, cómo a través de este dibujo decorativo y espontáneo, podemos nosotros recuperar y ver todos estos aspectos y apreciar la amplia labor de Chucho Reyes. La exposición está dividida en 4 salas. En una de ellas se establece un diálogo a través de la obra de artistas que fueron amigos suyos y el resultado es emocionante. Ahí están Juan Soriano, Roberto Montenegro, Matías Goeritz, Luis Barragán, entre otros, y el maravilloso Marc Chagall, quien visitó su estudio en varias ocasiones. El nombre de esta exposición, La Fiesta del Color, ha sido un punto de sello, por supuesto, en su obra y en su vida. Un sello también que estuvo relacionado, por ejemplo, con arquitectos y artistas como Luis Barragán, con Matías Goeritz. Bueno, Matías Goeritz fue el que le hace esta exposición en los años 50 de regreso a Guadalajara, y que pues lo marca además con una serie de artistas, más que artistas, de intelectuales, académicos, que empezaron a hablar de manera ya más profunda de su obra. Esta es la tercera ocasión en que el Museo del Palacio de Bellas Artes organiza una exposición con la obra de Reyes. La primera fue en 1962. Uno de los promotores fue Goeritz. La segunda muestra fue en 1979, después de la muerte de Reyes. No se consideraba para sí mismo como un artista como tal. En las 2 exposiciones que hubo, y al menos en la del 62, llegó a expresar que no se consideraran sus obras como obras de arte. Son 82 piezas, incluido un mural portátil pintado sobre cartón para un salón de fiestas, colocado en la Sala Internacional. Además, hay 51 obras de otros autores y fotografías. Una última parte de la exposición es Muerte y Bestiario, porque todo el tema de la muerte, de tradiciones de la cultura popular, por supuesto, estuvieron inmersas en el trabajo de Chucho Reyes. Y la última sección tiene que ver con lo místico y lo profano. Lo místico, todo el tema que tiene que ver, por supuesto, con esos asuntos que para él, pues, de esa tradición religiosa que él, por supuesto, nunca la negó, y que se ve plasmada con obras Cristos verdaderamente impresionantes, con unos trazos, que eso habla también de un poco de este artista, estos trazos tan libres, tan espontáneos, tan no nada más llenos de color. La exposición Chucho Reyes, La Fiesta del Color, es la fusión del arte contemporáneo con el arte popular. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. ¿Se imaginan una batalla de 2 mundos en uno mismo, en un mismo cuerpo?
Víctor Zapatero y Renata Weimer fragmentan en escena las dos caras de una escritora. Bajo la dirección de Víctor Zapatero y Renata Weimer, Broken Heart Story apuesta por una narrativa diferente, arriesgada, en la que a través del multimedia crean universos genuinos y personales, dándole esa estética surrealista que rescata el sutil sentido del humor de la dramaturga finlandesa Saara Turunen. Es una obra muy vertiginosa, donde plantea muchos escenarios y muchos cambios que yo solo me los pude imaginar con luz y con multimedia, que es mi especialidad, ¿no? Básicamente la luz. En ese sentido fue cuando yo dije, bueno, me voy a atrever y a ver qué pasa, a ver si los actores no me odian. Hasta ahorita no ha habido ningún muerto y seguimos vivos y contentos. Déjenme explicarles cómo es que terminé así. La obra propone como protagonistas al cerebro y al corazón en forma de mujer, dos mundos femeninos en un mismo cuerpo. Una importante obra maestra de la política. Es un texto fascinante porque, bueno, la dramaturga es una joven contemporánea finlandesa que de alguna manera sí, ella pone como su primer personaje la energía femenina y la desfragmenta y la cuestiona y demás, pero también todo un contexto social y cultural del pop, del capitalismo, del deber ser, de la familia. ¿Debo haber oído mal? Es el susurro del viento. Tengo que ponerme a hacer algo. El personaje que yo tengo, por ejemplo, bueno, ella es una escritora que lleva bigote, ¿no? Que usa todo el tiempo un bigote, y entonces hay todo un tema muy interesante porque ella cree que vivir en este mundo es mejor traer un bigote, es decir, ser más masculina, porque vivimos en un patriarcado, en un mundo más dirigido por los hombres, y entonces el personaje dice, yo necesito ocultar mi parte femenina, y ese es el conflicto que vamos a ver en la obra. Broken Heart Story es una producción de Teatro del Mundo Producciones y cuenta con las actuaciones de Jimena Ayala, Renata Weimer, Marcos García, Roldán Ramírez y Katia Castañeda. Yo soy Jimena Ayala y los invito a que vengan a ver Broken Heart Story, una historia apasionada de una dramaturga finlandesa llamada Saara Turunen en el segundo piso del restaurante La Capital, todos los miércoles a las 9 de la noche. Los esperamos aquí. Tenemos una temporada hasta la primera semana de mayo, hasta el 2 de mayo. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. ¿Está dirigiendo un concierto de violín? Bueno, pues es momento de despedirnos, Rafa, pero lo vamos a hacer con música, recordando a un artista excepcional que además tuvimos la oportunidad de recibir en México. Mislav Rostropovich, él hubiera cumplido hoy 91 años, fallece en el 2007, sin embargo su legado sigue siendo un referente indiscutible para los chelistas contemporáneos de cómo se interpreta la música con este instrumento que muchos aseguran, los críticos, es el más allegado y el más cercano a la voz humana, y de ahí su encanto, y pocos como el maestro Rostropovich para interpretarlo. Esperamos que lo disfruten, y Laura, la cita para que nos acompañen. Chelista y director de orquesta. Hasta mañana. Mañana en el horario de costumbre, Noticias 22. Gracias, Laura, bienvenida. Muchas gracias, Rafa, disfrútenlo.